maravilloso es que Dios siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Queremos saludar a nuestra audiencia también. Gracias por estar allí. Gracias por compartir la palabra de Dios. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Esperemos que la palabra de Dios sea de edificación para sus vidas, a otras personas, ¿verdad?, que no conocen al Señor, y ha llegado la palabra de Dios. Así que es una gran bendición a través de las redes sociales que la palabra de Dios, ¿verdad?, sea predicada, y que la palabra de Dios corre, amén, como dice el apóstol Pablo, sigue alcanzando las vidas, ¿verdad?, porque la meta es que el cielo se llene de almas, amén. Y también aquí en la iglesia, que las vidas siguen congregando, pero sobre todo que las vidas sean salvas y que el cielo se llene de almas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que se va a quedar vacío el infierno. El único que va a estar allí es el diablo, que va a estar ahí solo. Dicen amén, amén, porque estamos viendo la mano de Dios. Así que el infierno va a quedar vacío, sin alma, porque la Biblia dice que el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, no es para el hombre. Pero el hombre insiste en su pecado, entonces se va a ir a ese lugar. Pero el propósito de Dios es que el hombre reconoce a Jesucristo, ¿verdad?, como su Salvador y Señor, y puede entrar en el cielo. Amén. Así que es la gran bendición de conocer a Cristo Jesús. Así que vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra audiencia. Gracias por estar allí. Bienvenidos una vez más a una transmisión de Iglesia Casa de Oración Emanuel. Casa de Dios, su casa, su iglesia y nuestra familia en Cristo Jesús. Si desea visitarnos, aquí estamos en 140 Anderson Avenue de Staten Island, de Nueva York. Estamos en una isla, amén, y la isla es del Señor. Una isla tan lindo y tan hermoso, donde está el pueblo más feliz. Hay un pueblo que vive muy feliz. Hay un pueblo que da una sonrisa de oreja a oreja, porque es un pueblo feliz que ha sido lavado y limpiado por la sangre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, bendito Dios. Dale ese aplauso a Cristo. Aunque le falte un diente, dos dientes, sonríe. Amén. Maravilloso Jesús. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Libro de los Salmos, número 90. Y el verso 1 y 2. Dios bendiga a todas las damas también que estuvieron en la conferencia. ¿Se gozaron? Bueno, ¿aprendieron? Bueno, vamos a ver después del mensaje. Vamos a pasar el cuestionario entonces. Bendito Dios. Salmos número 90, versículo 1 y 2. Bendito Jesús. Amén. Busque la palabra de Dios. Libro de los Salmos, número 90, versículo 1 y 2, ¿lo tienen? Bendito Dios, amén. Vamos a esperar, ¿verdad?, para que todos encuentren la palabra, para que lo que hablamos, predicamos, está en la Biblia, amén. Libro de los Salmos, número 90, versículo 1 y 2, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Oh, maravilloso Jesús. Pueden sentarse, amado. Este salmo es escrito por Moisés. No es salmo de David. Es un salmo escrito, redactado por Moisés. Moisés fue el que sacó el pueblo de Israel en Egipto, que fue llamado, ordenado por el Señor. Y Dios es Dios por siempre. Amén. Dios es Dios por siempre y para siempre. En este salmo Moisés empieza declarando
que Dios ha sido el refugio del pueblo en todas las generaciones. ¿Qué es un refugio? O una morada. Eso es lo que la Biblia nos dice, que el Señor nos ha sido refugio. La palabra refugio es el lugar donde vive usted. Amén. Donde vive usted. La casa que usted tiene, aunque no es suyo, pero es un lugar de refugio. Aunque es un apartamento alquilado, pero es un lugar de refugio. Es donde vive usted. Ese es su hogar. Y precisamente la afirmación declara que Dios ha sido el hogar de los seres humanos desde que han estado en la tierra. Mire qué lindo. O sea que Dios ha sido el hogar de los humanos, solo que los humanos nunca se dan cuenta. Nunca se dan cuenta que Dios ha sido el hogar de ellos. Desde que han estado aquí en la tierra, en todas las generaciones, Dios, donde viven continuamente, reconocerá usted que esta es la misma verdad de la que habló el apóstol Pablo cuando él se dirigió a los atenienses en la colina de Marte. Él les explicó a ellos que Dios no está tan lejos de ninguno de nosotros, incluso de los paganos, de los inconversos, de los que no han entregado su corazón al Señor. El Señor está tan cerca de ellos que simplemente no lo pueden ver, pero Dios está tan cerca de ti. Dios está tan cerca de ti que Él te puede tocar, pero tú no lo puedes tocar porque Dios es espíritu. Pero Él está tan cerca. Es por eso Pablo dice, porque en Él vivimos, porque por Él movemos y por Él somos lo que somos. Está en Hechos capítulo 17, versículo 28. Entonces, Dios existe como un hogar para las personas. Dios es un refugio para las personas. Aquí Moisés está mirando al pasado a lo largo del curso de la historia humana y declara que Dios es grande porque Él es Dios de la historia. Dios es el Dios de la historia y Dios es el Dios del futuro. Así que Moisés había visto a los faraones vivir y morir. Miren lo que es Moisés. Moisés ha visto a los faraones vivir y morir. Tal vez viese los sepulcros de los faraones y si fijasen los muchos que en el pasado habían sido ya enterrados. Por eso Moisés se remonta al pasado. Amén, va hasta el pasado para que pudiéramos entender que Dios ha sido de generación en generación. Desde Adán hasta Cristo han pasado generaciones tras generaciones, pero Dios sigue siendo el mismo. Desde Cristo hacia nosotros, Dios sigue siendo el mismo Dios. Amén. Dios sigue siendo el mismo Dios. Y si para el pueblo de Israel en generaciones Dios ha sido refugio, ha sido morada, hoy en este tiempo, también en este siglo XXI, Dios es siempre nuestro refugio, iglesia. Si fue refugio para su pueblo Israel, para nosotros, cuanto más que somos la iglesia del Señor, también es nuestro refugio. Dale ese aplauso a Cristo porque Él es bueno. Él ha sido el hogar del pueblo a lo largo de todas las generaciones. Entonces Moisés destaca el hecho de que Dios es el Dios de la creación. Aquí Moisés está echando un vistazo atrás a lo largo de la crónica y está diciendo que antes de que formasen los montes, Dios existía ya.
antes que formaras la tierra y el mundo. Eso nos dice lo mismo a nosotros, pero realmente lo que aquí Moisés declara en el libro de Génesis, que realmente allí Dios empezó en el principio. Dios empezó a crear todas las cosas que antes no había. Y desde ahí completamente Dios ha sido refugio siempre a su creación. Es por eso podemos ver que Moisés nos da y nos dice de que desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Sin duda, esta es la grandeza de Dios. Él es el Dios de la historia y Él es el Dios de la creación. Pero por encima de todo esto, Él es el Dios de la eternidad. Él está más allá. Él está por encima de su creación. Él es el más grande que el universo que crió, y que antes de que existiese, Él era ya precisamente. De hecho, en hebreo aquí es nuevo, muy interesante, desde el punto que desaparece en el pasado hasta el punto en que desaparece el futuro. Es decir, desde el siglo hasta el siglo, Dios existe. Y para esto podemos decir: cuán grande es Él. No hay otro Dios como Él. Él es el único Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Es por eso Dios es considerado como un ser supremo. O sea, alguien que supera en tamaño, en poder, en inteligencia. A nosotros los humanos no solo es considerado, sino que lo es realmente, que es un Dios supremo. Pues para nosotros esto no era un mito, esto no era un invento o una falacia, más bien es algo real de lo que hablamos y testificamos, de que Dios es real, de que Dios existe, de que hubo un creador de todo lo que vemos, de lo que tocamos y lo que palpamos. Hubo alguien que lo hizo. Se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de Dios. Este no es un cuento, esto no es un cuento de hadas, sino que este es real. Dios es real, Dios vive, Dios es real. Te puede tocar, te puede ministrar, porque Dios es tan real. Bendito sea la misericordia de Dios. Por eso hablamos de Él, por eso testificamos de Él, porque fuera de Él no hay otro. Él es el único Dios verdadero. Bendito sea el nombre de Dios en esta tarde. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso es muy bueno que nosotros entendamos el concepto de quién es Dios. ¿De quién es Dios? Nuestros antepasados nos enseñaron un Dios falso, que lo adoramos, que muchas veces de esos dioses les gritamos y nunca nos respondía. Nos arrodillamos delante de ellos para esperar un milagro y nunca fue hecho el milagro. Fue una pérdida de tiempo. Pero mi Dios, en lo cual hablo de Él y testifico de Él, cuando le hablo, Él responde. Y no solamente a mí, sino que su pueblo, cuando le habla, Él responde. Cuando tú pides por sanidad, Él hace la sanidad. Cuando pides por liberación, Él lo hace, porque Él es un Dios vivo. Él es un Dios vivo. Él oye, Él escucha a sus hijos. Él escucha a aquellos que le claman, que le rueguen. Dios escucha. Bendito sea el nombre de Dios. Querido hermano, nuestro Dios es grande, poderoso, majestuoso y mucho más. Sus atributos trascienden lo natural. Su fuerza es incomparable. Simplemente Él no tiene rivales. Mire, mi Dios no tiene rivales. Eso es lo bueno, ¿verdad que sí? Nosotros tenemos rivales. Nosotros tenemos enemigos. ¿Usted lo sabía eso?
como vimos anoche, tenemos enemigos. Pero no es su hermano, ni tampoco es su vecino, ni tampoco es la comadre, ni el compadre, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos. No son sus enemigos. Ni mucho menos la suegra. Ese no es su enemiga. Usted tiene un enemigo que se llama diablo. Amén. Pero ya está vencido. Ese es su enemigo, que es el enemigo nuestro. Y esos son nuestros rivales nosotros. Pero Dios no tiene rivales. Amén. Dios no tiene rivales. Él venció su rival, que se llama Satanás. Él lo aplastó. Amén. Él lo avergonzó en la cruz del Calvario. Por eso Él no tiene rivales. Y por eso no se le ocurre hacer amigo del diablo y dice, bueno, me uno con Satanás para pelear contra Dios y así vencemos a Dios. Porque Dios no tiene rivales. Amén. ¿Usted lo sabía eso? Nadie puede, aunque se une con el diablo para pelear contra Dios, nadie le puede ganar a Dios porque Dios no tiene rivales. Dios no tiene comparaciones. Nos hablaron, nos enseñaron, este es Dios, este es Dios, este es Dios. Pero Dios no tiene comparación. Dios no se puede comparar con nadie. Tú no lo puedes comparar a Dios con un muñequito por hecho mano de hombre. Tú no puedes comparar a Dios que cortaron a un árbol y de eso hicieron un ídolo. Tú no puedes comparar a Dios porque Dios no se compara con nadie. Él es celoso, dice la Biblia. Y somos imagen y semejanza de Él. Tú quieres ver a Dios realmente, ve al hermano que está a tu lado, porque es la imagen y semejanza de Dios. Alguien preguntará, ¿cómo yo quiero ver a Dios? ¿Cómo puedo ver a Dios? ¿Será que es rubio? ¿Será que es trigueño? ¿Será que es moreno? ¿Será que es alto? ¿Qué sé yo? Pero la Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No es necesario que yo necesito ver a Dios. Si tú realmente estás haciendo la voluntad de Dios, Dios vive en ti. Estoy viendo a Dios en ti. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya, porque tú eres imagen y semejanza de Él. Es por eso Dios no tiene comparaciones. No hay nadie que le supere. No hay nadie que le supere a Dios. En este mundo siempre hay competencia. Se compiten uno con los otros. Y siempre hay otro que le supera a otro. ¿Verdad que sí? Si nos vamos al mundo del deporte, ahí hay muchos salen destacados, uno o dos. Pero de ahí pasan y sale otro. Sale otro, supera al otro jugador. Y así siempre en esta vida. Pero Dios, no hay nadie que Él lo supere. Mire, el Dios que usted está sirviendo, el Dios de que usted está sirviendo, el Dios al que usted ha creído, nadie lo puede superar, hermano. Amén. Nadie que Él lo supera a Dios. No hay nadie que Él le puede hacer frente. Nadie le puede hacer frente a Dios. Nadie se atreve a estar en pie delante de Dios. No lo provoques a Dios, porque Dios es como un león que se levanta y ruge y nadie puede estar en pie delante de Él. Aquellos que hacen su voluntad, sí se puede mantenerse en pie delante de Él. Dios es Dios, Dios es santo, Dios es veraz y nadie puede hacerle frente. El enemigo, el diablo, no le puede hacer frente. Él ya está vencido. Y por medio de Cristo, también nosotros vamos a vencer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dicen amén en esta tarde. A su nombre. No hay nadie más grande y fuerte que Él. Le repito, no hay nadie más grande y fuerte que Él. Ese es nuestro Dios, poderoso en batalla e inmenso. Su poder supera lo ancho del mar, lo grande del universo. Usted puede ver el universo, usted puede ver el mar, es inmenso, pero Dios está encima de todo eso. El universo que usted puede ver por la noche, que usted puede contemplar,
Dios está encima de eso. Aunque los científicos llegan hasta Marte, ahí solamente llegan, no pueden llegar más. Porque el salmista David dijo, de tu cielo y de tus cielos. Habló del primer cielo, segundo cielo y el tercer cielo. En el tercer cielo nadie puede llegar allí. Dios que está allí está encima del universo. Mire nuestro Dios, qué tan poderoso que es. Usted sabe que la tierra es el que gira alrededor del sol. ¿Usted sabía eso? No es el sol que gira detrás de la tierra, no, es la tierra que gira detrás del sol. Y usted se ha preguntado eso, ¿por qué nosotros no sentimos? Usted imagínese, la tierra estará rondeando, nos mareamos. Una está como borrachita, aunque sin tomar ni una cerveza, pero están así. Usted no está sintiendo eso. Usted no entiende cómo eso. Dios tiene sabiduría para hacer todas las cosas. Usted está bien sentadito allí y la tierra está girando detrás del sol. Y usted está siempre en su mismo lugar. Y usted dice, pero ¿cómo es posible que la tierra no sale de su eje? No, porque Dios lo tiene así en control completamente. Ese es mi Dios, alabado sea el nombre de Dios. Y ese es mi Dios. Y cuando entendemos que Él es nuestro Dios, con más anhelos le sirvamos, con más anhelos le adoramos, con más anhelos, con más pasión le vamos a servir, le vamos a adorarle, le vamos a cantarle, porque ese es mi Dios. Él es poderoso, no hay otro como Él. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Bendito Dios. Es por eso su poder supera lo ancho del mar, lo grande del universo. La inteligencia de los hombres, la ciencia, ni siquiera los cielos lo pueden contener. Aleluya. Lo que hizo Dios, hermano. Es por eso Moisés nos recuerda que 1000 años somos como un día para el Señor. El tiempo no limita a Dios. Es fácil desalentarnos. ¿Sí o no? ¿Cuántos aquí se han desalentado? Qué bueno. Sí. ¿Saben por qué se desalientan? Porque pasan los años y el mundo no mejora. El mundo, usted no esperar un mundo mejor, porque eso no lo va a ver. No va a haber. Cada gobierno de cada país está buscando para que el mundo sea mejor. El mundo no se va a mejorar. El mundo va empeorando, hermano. Va empeorando y esto va a empeorar más. Pero Dios sí habló de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde van a estar los hijos de Él. Los que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Yo no espero que este mundo se mejore. Yo sé que este mundo va de mal en peor. Pero hay uno que ofreció el Señor, un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso yo lo quiero ver y allí yo voy a estar. Y esta iglesia también, si es fiel a Cristo, también allí va a estar. Dicen amén. Dicen amén. ¿Y cuántos van a estar en ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Entonces usted no se desaliente entonces. Cuando pasan los años y el mundo no se mejora, ¿qué importa si el mundo no se mejora? Pero hay quienes que se desalientan. Y hasta podrían preguntar si en realidad Dios puede ver el futuro. Dios puede ver el futuro. A mí me regalaron un libro donde dice el título, El futuro para Dios ya es historia. Y es verdad. Dios puede ver el futuro. Él ya sabe lo que va a acontecer. Por eso que Él se fue a preparar lugar para cada uno de nosotros. Amén. Fue a preparar lugar para cada uno de nosotros, porque Él ya vio el futuro, Él ya vio el final de este mundo.
Él ya vio lo que va a acontecer. Él ya vio lo que va a suceder. Entonces dijo, ¿saben qué? Yo les dejo, pero yo voy al Padre y rogaré al Padre. Va a enviar el Consolador en mi nombre para que esté con ustedes, para consolarlo mientras tanto que yo no estoy con ustedes. Yo me voy y termino de preparar todos los lugares. Entonces vendré otra vez y los tomaré conmigo mismo. Y donde quiera que yo esté, también vosotros estéis. Mire, esa es la promesa de Cristo, aleluya. Así que Él pronto viene por nosotros, porque Él ya está preparando, ya va a terminar de preparar los lugares para cada uno de nosotros, aleluya. Y la trompeta ya está por sonar. Nos vamos de esta tierra. Así que no cometa el error de pensar que Dios tiene las mismas limitaciones que nosotros. A Él no le afecta el tiempo. Por eso podemos confiar en Dios, porque es eterno, amado. Por eso me encanta lo que Moisés dijo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Han pasado generaciones y Dios sigue siendo el mismo. Por eso Dios es siempre. Vivieron los antepasados. Dios sigue siendo el mismo. Y estamos nosotros. Dios siempre es nuestro refugio, hermano. Y antes que naciesen los montes y formase la tierra, el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Hay muchas mentiras, incluso hay mentiras evangélicas. No sé si ustedes lo sabían. Una de estas mentiras se creen que hoy en día, y una de las más famosas, es el pensar que Dios es Dios porque nos tiene a nosotros. Que es una gran mentira. Que sin Dios Él no podría hacer obras poderosas. Es decir, pintan a Dios como si Él dependiera de nosotros. Para ser Dios. Él no es así, querido hermano. Pues como dice el salmista, Él es Dios desde antes de formar la tierra y el mundo, desde la eternidad y antes de la eternidad. Él es Dios. Él es Dios. Que no se nos ocurre entrar eso en la mente y decir, bueno, yo creo que sin mí Dios no puede hacer nada. Hoy no me voy al culto, lo voy a castigar a Dios. No, tú no puedes castigar a Dios, porque a Dios le tiene ángeles que le alaben de día y de noche. Nosotros solamente 2 horas que le damos a Dios. Y en esas 2 horas, uno todavía durmiendo en la silla, todavía vergüenza debería de dar. Sí, porque usted no se da cuenta que pasa la cámara ahí enfrente de cada uno y uno está así. Uno pensando que está meditando en la palabra, no, está en la luna. Está soñando, está durmiendo. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Que no pensamos eso, que sin Dios Él no puede hacer las cosas. No, amado. Dios no necesita de nosotros. Dios no necesita ayuda. Nosotros tenemos que entender que yo y usted sin Dios no somos nada. Sin Dios nosotros no podemos hacer nada. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Si yo lo alabo a Dios, Él sigue siendo Dios. Si yo no lo alabo a Dios, Él sigue siendo Dios. Si yo no predico su palabra, Él sigue siendo Dios. Aleluya. Si usted no le alaba a Dios, Él sigue siendo Dios. Si tú no le sirves a Dios, si tú le sirves a Dios, sigue siendo el mismo Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él, porque sin Él nuestra vida no tiene sentido, iglesia. Sin Él nuestra vida está perdida. A su nombre. Por eso cuando vemos en Génesis capítulo 1, el comienzo del comienzo. En Génesis 1:1, en el principio Dios crió los cielos y la tierra. Y fíjese que en este versículo
tiene algo que no es realmente correcto en su traducción. ¿Saben por qué? Porque las palabras están traducidas del texto en hebreo. El manuscrito no contiene la palabra él en esa frase, sino que pusieron la palabra él y en esa frase para que pudiéramos entenderla. Pero cuando ponemos el él en la frase cambia un poco su significado. Sino que en el manuscrito hebreo está escrito así: en principio Dios, que es Elohim, Elohim, y Buraj, que son los cielos y la tierra. Ahora, porque cuando pones la palabra él en la frase, estás dando una referencia a tiempo y lugar. Y Dios se niega a poner el él en esa frase, porque cuando pones el él en esa frase, quiere decir que Dios comenzó en el principio. Y Dios dice, no, yo no comencé cuando el principio comenzó. Yo comencé el principio. Aleluya. Le repito, yo no comencé cuando el principio comenzó, sino que yo comencé el principio. Así que es muy importante para así no confundir el principio con Dios. O sea que el principio comenzó cuando Dios lo empezó, iglesia. Así que Dios es más grande que el principio. Es por eso los científicos, la ciencia preguntan, ¿de dónde vino Dios entonces? Dios ya existía. Dios ya existía. Pues hay gente que hacen una pregunta tonta y dice, ¿quién es el papá de Dios? ¿Has escuchado esa pregunta? ¿De dónde vino Dios? Eso no hay explicación de eso. Porque Dios ya existía. Ya Dios existía, hermano. Por eso el principio comenzó cuando Dios lo empezó. Así que Dios es más grande que el principio. Él es antes del Génesis. Antes del Génesis ya Dios existía. Solo que Él era invisible. Por eso tuvo que hacer todas las cosas para ser visibles. Tuvo que hacer su creación, hermano. Él es antes del Génesis. Aleluya. Dios inició todo. Él dio inicio al inicio. Eso quiere decir que antes que cualquier cosa fuera creado, Dios es. Dios es. Dios es. Dios ya existía. Es por eso Moisés reconocía muy bien esto, conocía el poderío de Dios, cuán grande es Él. Maravilloso Jesús. Es cierto que nos tomará eternidad de eternidades para conocer a Dios plenamente y aún así no lo llegaríamos a ese conocimiento pleno. Pero esto no debe ser una excusa para enfocarnos en conocer sus atributos. Y creo que a través de conocer quién es Dios de una manera bíblica, viviremos una vida cristiana mucho mejor. Pues mientras más conocemos de Él, entonces tenemos más fe y esperanza. Te repito, mientras más le conocemos a Él, entonces tenemos más fe en Él y esperanza. Es por eso, Dios es Dios por siempre y para siempre. Él es tu refugio. Yo dije anoche, la gente tienen refugios, tienen lugares seguros para protegerse. Es aquí en el mundo, los hijos de Dios, nosotros tenemos mejor que eso. No sé si
¿Se acuerdan? En una ocasión yo hablé del búnker de Dios. Dios tiene búnker. Dios tiene búnker donde Él nos va a preservar. Por eso usted no espera que el mundo se mejore. El mundo va de mal en peor. Y parece ser que la iglesia está durmiendo. Cuando hablo de iglesia, no estoy hablando precisamente de aquí, sino que en toda la iglesia se ha entrado un conformismo espiritual, que ya no hay deseo de buscar a Dios. Hay un enfriamiento espiritual donde la gente más se preocupa por las cosas materiales que las cosas de Dios. Y saben que esto pasa porque el enemigo, él percibe que ya poco tiempo queda. Entonces lo que hace el enemigo, le está enfriando a las personas para que se alejen de los caminos de Dios. Y tenga mucho cuidado, sea inteligente. Claro, las cosas de este mundo, no puedo decir que no son importantes, porque mientras estamos en esta tierra, pero no podemos dar el primer lugar. Tenemos que dar primer lugar a Dios, hermano. Amén. Tenemos que dar primer lugar a Dios. Y tenemos que entender que Él es nuestro refugio de generación en generación. Él siempre ha sido fiel con nosotros. Y lo será siempre por los siglos de los siglos. Porque no hay otro como Él. No hay otro refugio como Él. No lo hay. Por eso me encanta lo que dijo Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Moisés se dio cuenta cómo Dios estuvo con su pueblo de generación en generación. Y nosotros somos testigos cómo Dios es fiel con cada uno de nosotros. Y que no nos olvidemos de Dios. Dios es Dios por siempre y para siempre. Él es tu refugio seguro. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Jesús, por tu palabra. Gracias, maravilloso Dios. Tú eres hermoso, tú eres bello. No hay otro como tú, Señor. Tú eres el único, Señor. Tú nos has sido de refugio de generación en generación. Gracias, Jesús. Gracias, maravilloso Dios. Digno de gloria y de honra, Señor. Tú eres nuestro refugio en los momentos más difíciles. Tú eres nuestro refugio, Señor, en medio de la adversidad, en medio de la prueba. Tú eres fiel siempre. Gracias, maravilloso Jesús. Gracias. Gracias, Padre. Oh, maravilloso Jesús. Digno de gloria y de honra. Maravilloso Dios. Aleluya.